Cuando el sufrimiento toca a la puerta de tu vida, ¿cómo sueles reaccionar? ¿Reaccionas sorprendido? ¿Te frustras? ¿Te da ira? ¿Te impacientas? ¿Te desquitas con los que tienes a tu lado? ¿Comienzas a hacerte preguntas como, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hice para merecerlo? ¿Dónde está Dios? Si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo estoy sirviendo al Señor. Si eres como yo, seguramente comienzas a sentir una terrible autocompasión que te ahoga en la miseria. ¡Ay, pobre de mí! ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me tratan así? Es que no me entienden. Es que no me valoran. Es que no me respetan. Eso soy yo nada más. A ustedes no les pasa eso. Pues mire, hoy el Señor nos quiere dar una perspectiva muy diferente acerca del sufrimiento. Hoy vamos a ver cómo se ve el sufrimiento a la luz del reino de Dios. Hoy vamos a ver una perspectiva muy distinta a la del mundo, por no decir totalmente contraria. Una perspectiva que es tan contraria que al mundo, perdonen, le parece absurda. Ciertamente todos los seres humanos sufren en esta vida. La diferencia está entre los que sufren bien y los que sufren mal. Si tú has estado atento al estudio que hemos estado haciendo de esta carta de Pedro, ya te habrás dado cuenta que el sufrimiento es uno de los temas centrales. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús y sus apóstoles insisten tanto en este tema del sufrimiento? Bueno, primeramente, porque a diferencia de nosotros, la iglesia del primer siglo vivía en un constante sufrimiento debido a la persecución por causa de su fe. Pero también porque ellos sabían que el sufrimiento es parte de la vida en este lado del cielo, especialmente de la vida cristiana. Y también porque ellos sabían que sufrir bien tiene dos resultados importantes y fundamentales. Sufrir bien, número uno, glorifica a Dios. Y si usted se le olvida todo lo que yo voy a decir, que no se le olvide estas dos cosas. Sufrir bien glorifica a Dios y santifica el alma. Por lo tanto, tenemos que creer que el sufrimiento tiene beneficios eternos para la vida cristiana. Porque todas las cosas cooperan para bien. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios. Sin embargo, por naturaleza, los seres humanos le huimos al sufrimiento. La verdad es que Dios no nos creó para sufrir. El sufrimiento vino como resultado de la caída del hombre. Por eso
No nos gusta hablar de la muerte. Si nos duele una uña, corremos para el hospital. Nos derrumbamos ante un diagnóstico médico o ante una carta de despido. Hasta cuando se nos va la luz y el agua. Los otros días le dije a Joana, si esto sigue así, nos vamos a tener que ir para Arecibo. Inmediatamente me dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Frankie? ¿Vas a huir de esta situación? Mientras tus vecinos y tu iglesia están experimentando y tú te vas a ir corriendo para Egipto. Sí, a mí también me pasa. Muchos de nuestros padres y abuelos sufrieron mucho en la vida. Pero ellos vieron el sufrimiento como algo de lo que tenían que escapar. Y por lo tanto no nos enseñaron a nosotros, sus hijos, a sufrir bien. Y yo no estoy seguro que estemos haciendo un buen trabajo nosotros con nuestros hijos. Pedro anhela que los creyentes aprendan a sufrir bien. ¿Por qué? Porque de nuevo, esto trae gloria a Dios y santifica el alma. Es muy probable que los creyentes del primer siglo no fueran muy diferentes a nosotros. Y por eso Pedro les exhorta a que no se sorprendan ante el sufrimiento. El sufrimiento no significa que Dios nos ha abandonado. El sufrimiento no significa que Dios nos esté castigando. El sufrimiento no significa que nuestra fe sea una falsa. Al contrario, según Pedro, el sufrimiento confirma algo maravilloso. Algo que nos debe llenar de esperanza y hasta de gozo cuando el sufrimiento llega a nuestra vida. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Cuando sufrimos, iglesia, somos dichosos, afortunados, suertudos, bienaventurados. Y aquí es donde el mundo dice, ¡qué ridículo! Somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque eso confirma que el Espíritu de gloria, que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. ¿Y sabe sobre quiénes reposa el Espíritu Santo? Bueno, primeramente, si usted conoce su Biblia, el día que Jesús fue bautizado, el Espíritu descendió y reposó sobre él. ¿Se acuerda? Y luego, el día de Pentecostés, el Espíritu reposó sobre aquellos que estaban reunidos orando en el aposento alto. Y desde ese entonces, el Espíritu reposa sobre todos aquellos que reciben la salvación de Cristo. Así que, si tú has recibido la salvación de Cristo, cuando el sufrimiento toque a tus puertas, regocíjate en gran manera, porque eso significa que le perteneces a Dios, que eres su hijo amado en el cual Él se complace. Y esta verdad absoluta es el mejor consuelo para nuestras almas, especialmente en el día malo.
Y esto es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque la palabra reposar tiene el sentido de descansar. Tiene el sentido de permanecer cómodamente, de traer alivio. Porque es que cuando el Espíritu reposa sobre alguien, lo que trae es precisamente descanso, alivio, tranquilidad, especialmente en el momento difícil. Si tú has experimentado eso, di amén. Y mientras el Espíritu reposa sobre nosotros, y experimentamos su sustento, su gracia, su alivio, su consuelo en medio del sufrimiento. No solo nos regocijamos porque esto nos reafirma que somos salvos, sino también porque el sufrimiento, dice Pedro, nos recuerda los padecimientos de Cristo. El sufrimiento nos recuerda que Cristo sufrió primero por nosotros y que es un privilegio poder compartir sus sufrimientos. Es un privilegio, iglesia. Yo sé que es difícil de entenderlo y de tragarlo, pero es un privilegio sufrir por Él y por su causa. ¿Qué estás dispuesto a soportar por aquel que te salvó la vida? Cuando llegue el día malo a tu vida, que de seguro llegará, si no es que ya llegó, regocíjate, no solo porque el sufrimiento te confirma que le perteneces a Dios, sino porque el sufrimiento también nos recuerda que llegará un día en cual nos regocijaremos, pero con gran alegría. El día de la revelación de la gloria de Cristo, que no es otra cosa que el día en que Cristo regrese. Nos regocijamos en medio del sufrimiento, porque el sufrimiento nos recuerda que el día que Cristo regrese acabará por completo con todo sufrimiento. Ese día en que Él haga todas las cosas nuevas. Regocijémonos, iglesia, como la mujer con dolores de parto, que sabe que una vez dé a luz, su sufrimiento acabará e inmediatamente experimentará un gozo indescriptible. Y esta idea no es nueva. Esta es la idea con la que Pedro introduce su carta. Si usted tiene su Biblia ahí, vaya al capítulo 1, verso 5. Mediante la fe, dice Pedro, ustedes son protegidos por el poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Cristo, quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. ¿Qué clase de oración? Sin punto. Los cristianos no ignoramos el dolor ni el sufrimiento, porque nuestro Señor no ignoró
el dolor y el sufrimiento. Pero los cristianos enfrentamos el sufrimiento parados en una roca firme. Amén. Una roca firme que es la esperanza que nos consuela y nos fortalece. Que es el resultado de nuestra fe, de nuestra perseverancia, de nuestra obediencia. Que resultará en alabanza, gloria y honor el día que Cristo regrese. Aleluya. Pedro también le recuerda a los creyentes que para aquellos que le pertenecen a Dios, el sufrimiento es una prueba, un examen. ¿Y una prueba de parte de quién? Pues de parte de Dios. Y las pruebas que vienen de parte de Dios no son para condenarnos, no son para maltratarnos, no son para tentarnos a pecar. Todo lo contrario, las pruebas que vienen de parte de Dios son para que nuestra fe en Él, que ya está asegurada, crezca y se fortalezca, para que las raíces del árbol de nuestra fe profundicen, para que nuestro conocimiento de Él se amplíe, para que nos asombremos más y más de Él y de sus obras, para que nuestra dependencia de Él aumente más y más, para que nuestra vida entera siga tomando la forma de Cristo. Aleluya. En esa misma línea el apóstol Pablo le dice a los corintios: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Aleluya. Ahora bien, ¿cuál es nuestra responsabilidad en todo esto? ¿De qué es de lo que tenemos que cuidarnos? ¿Qué es lo que tenemos que evitar a toda costa? ¿Qué sería sufrir mal? ¿Cuál sería un sufrimiento que en vez de glorificar a Dios, le traiga deshonra? Pues sufrir a causa de nuestras malas decisiones. Sufrir a causa de la desobediencia. Sufrir a causa de la insensatez. Y todos nosotros, tú y yo, hemos estado ahí. Dime que no. Hemos estado ahí. Todos hemos sufrido a causa de nuestras malas acciones. Pero esa clase de sufrimiento no glorifica a Dios, ni santifica nuestra alma. Esa clase de sufrimiento provoca heridas y las heridas tardan en sanar. Entonces nuestra oración diaria debe ser que ese espíritu que reposa sobre nosotros nos ayude cada día a evitar ese tipo de sufrimiento. Señor, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y si el sufrimiento llegara a nuestra vida a causa de estas cosas, que ese espíritu traiga convicción de pecado a nuestra vida y podamos arrepentirnos y volvernos a Él. Amén. Pero si sufrimos como cristianos, esto es, si sufrimos por ser obedientes a la palabra de Dios, si sufrimos por ser fieles al llamado que Él nos ha hecho,
si sufrimos por ser íntegros en nuestro trabajo, si sufrimos por luchar por nuestro matrimonio, si sufrimos por luchar por nuestros hijos, si sufrimos por luchar por nuestra iglesia, si sufrimos por luchar ferozmente contra nuestros pensamientos y pasiones carnales, si sufrimos por luchar en contra del materialismo, si sufrimos por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces, iglesia, no nos avergoncemos, porque sabemos que cuando sufrimos bien, glorificamos a nuestro Señor y el resultado final será bendición para nuestra vida. Pedro culmina esta porción con unas palabras que son un poco difíciles de entender y duras de tragar. Verso 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultades se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Preguntas que de inmediato nos pueden surgir al leer estos versos. Pero entonces, ¿es el sufrimiento juicio de Dios para su pueblo? ¿Cómo que el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios? ¿Acaso no dijo Pedro al principio que el sufrimiento era una prueba? Si el justo con dificultad se salva, entonces nuestra salvación está asegurada o pende de un hilo. Pero no dijo Pedro que el sufrimiento es una evidencia que le pertenecemos a Dios. ¿Qué es lo que realmente Pedro nos quiere decir? ¿Qué significa que el juicio va a comenzar por la casa de Dios? Mire, nosotros creemos que el juicio de Dios tiene implicaciones distintas para aquellos que le pertenecen a Dios y para los que no le pertenecen a Dios. Para los que no le pertenecen a Dios, su juicio tiene implicaciones de muerte y condenación. Pero para los que le pertenecen a Dios, su juicio tiene implicaciones purificadoras y santificadoras. A eso precisamente se refiere Pedro cuando en el primer capítulo dice, que leímos ya ese versículo, que es necesario que seamos afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de nuestra fe, que es más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Se fija? Por lo tanto, nuestro sufrimiento no solo es una prueba para nuestra fe, no solo es una evidencia de que le pertenecemos a Dios, no solo nos recuerda el gozo que experimentaremos el día que Cristo regrese, sino que también es una señal de que el juicio de Dios sobre esta humanidad ya ha comenzado. De hecho, comenzó el día que Cristo resucitó y después ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. El mundo no cree que Cristo vendrá a juzgar a la humanidad. El mundo no cree que habrá un juicio final.
Para el mundo esto es una falacia, un chiste, un cuento de camino. Pero nosotros sí lo creemos. Y la evidencia que ya el Señor comenzó a juzgar al mundo, ese es nuestro sufrimiento. El sufrimiento nos lo recuerda constantemente. Pero nosotros no tenemos de qué temer. No tenemos que temerle al juicio de Dios, porque ya alguien pagó nuestra deuda, ya alguien cubrió nuestro pecado, ya alguien quitó nuestra maldad. Si nuestro sufrimiento es la señal de que el juicio de Dios ya ha comenzado, ¿qué será de aquellos que rechazan a Dios y a su evangelio? Y esto debe provocar en nosotros un profundo temor reverente. Por otro lado, ¿qué significa que el justo con dificultad se salva? Pedro parece que está aquí citando a Proverbios. Proverbios 11:31 dice, si el justo es recompensado en la tierra, cuánto más el impío y el pecador. La idea de este proverbio, es que si aún los justos tienen que cargar con las consecuencias de sus actos, de su pecado y de sus errores, aquí en la tierra, ¿cuánto más lo tendrán que hacer los impíos? Esa es la idea de ese proverbio. Discúlpenme. Entonces Pedro no está citando este proverbio para afirmar que nuestra salvación es frágil o que se puede perder. Pedro le está diciendo a los creyentes, mi gente, no se sorprendan del sufrimiento, porque aunque nuestra salvación está asegurada, no va a ser fácil. Porque estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué fácil mandamos a la gente para el cielo, especialmente en los funerales. Cuán fácil clasificamos a alguien como cristiano por el simple hecho de haber repetido una oración. Iglesia, aprendamos a sufrir bien. Sorprendamos al mundo por la manera en cómo enfrentamos el sufrimiento. No se contamine con la retórica que escuchamos todos los días. No se contamine con la queja. Aprendamos a sufrir bien, iglesia.
Sorprendamos al mundo por la manera en cómo enfrentamos el sufrimiento. Recordemos que el sufrimiento es una prueba para que nuestra fe se fortalezca, para que conozcamos al Señor más profundamente, para seguir siendo santificados. Cuando el sufrimiento llegue a nuestra vida por causa de nuestra fe, recordemos que esta es una evidencia de que le pertenecemos a Dios y que su Espíritu reposa sobre nosotros. Y que el sufrimiento es una oportunidad para ser asombrados por Él. Regocijémonos cuando el sufrimiento toque a nuestra puerta, porque nos recuerda que un día nos llenaremos de un gozo indescriptible. Ese día que veamos a nuestro Señor descender en las nubes para acabar con nuestro sufrimiento para siempre. Aleluya. Que el Señor también nos libre de sufrir por causa de nuestras malas decisiones. Y recordemos que cuando sufrimos bien y no nos avergonzamos, nuestro Señor es glorificado. Amén. Inclina tu rostro. Recibe con humildad esta mañana la palabra de Dios. Permite que esa palabra haga en ti aquello para lo cual fue diseñada, creada, enviada. Dile al Señor ahí donde tú estás: Padre, ¿qué me quieres decir hoy? De todo lo que el pastor ha dicho, ¿qué me quieres decir a mí hoy? ¿Qué tú quieres que yo aprenda hoy? ¿Qué mentira tú quieres deshacer hoy en mi corazón? ¿Qué engaño tú quieres descubrir hoy y alumbrar? Señor, tú estás aquí. Lo creemos. Tú lo prometiste. Este es precisamente el lugar donde tú decidiste hacer tu morada, en medio de tu congregación, en medio de la iglesia local, en medio de tu pueblo. Y aquí tú estás, Señor. Y esto es un momento sagrado donde tu palabra acaba de ser expuesta, predicada. Y tu palabra no torna atrás vacía, no regresa sin hacer un efecto en nuestras vidas. Señor, abre nuestros ojos del corazón. Que no ignoremos lo que nos quieres decir. Que no ignoremos lo que nos quieres enseñar. Que no ignoremos lo que quieres iluminar en nuestra vida a través de tu palabra revelada. Aleluya.
Toma este momento, aprovéchalo para responder al Señor en oración. Ahí donde estás.